Muy buenas noches, queridos colegas y queridos alumnos. Esta actualización de las guías del ESC 2020 para síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST han sido realizadas con mucho cariño para todos ustedes a solicitud de ustedes. Quiero aclarar que al ser una actualización hecha por la misma Sociedad Europea de Cardiología, todos los slides han sido tomados del Congreso y algunos slides sobre los artículos que han permitido los cambios han sido puestos por mí. Muy bien, espero que les ayude. Toda actualización es muy importante. Primero, para estar al día en los conocimientos. Segundo, para tener menos errores, porque toda actualización está basada en trabajos de investigación que perfeccionan nuestro conocimiento para servir mejor al paciente. Muy bien. Recordar que el síndrome coronario agudo sin elevación del ST es parte del síndrome doloroso torácico que consulta al departamento de emergencia. Allí es nuestra obligación dividir en dos el pastel. O son cuadros benignos o son cuadros que pueden comprometer la vida. Dentro de los cuadros que pueden comprometer la vida están tres cuadros cardiovasculares: la embolia pulmonar, la disección de la aorta y los síndromes coronarios agudos, isquémicos. Estos cuadros deben ser evaluados en una unidad de shock trauma y deben ser luego conducidos a una unidad coronaria o a el departamento de hemodinamia para el estudio invasivo correspondiente y tratamiento por angioplastía o derivarlos al salón de operaciones para el tratamiento con bypass de emergencia. Por lo tanto, no olvidar la importancia de saber diferenciar los diferentes tipos de dolor torácico. Para eso, estas guías mantienen más o menos el mismo formato que las anteriores, es decir, hay un set clínico, un set electrocardiográfico y un set enzimático. Bajo ese trípode nosotros hacemos el diagnóstico diferencial. La idea es incluir en el diagnóstico de isquemia e infarto, excluir este diagnóstico y en los casos de la zona gris o de penumbra, observar al paciente, controlar con nuevas enzimas, nuevo electrocardiograma u otras ayudas de imágenes para pasar a este paciente o bien a la línea verde de exclusión y externarlo con el tratamiento correspondiente para un síndrome no cardíaco o incluirlo en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio y darle el tratamiento correspondiente. Estas nuevas guías mantienen el primer set de síntomas y signos vitales a un dolor más extenso, mayor probabilidad de tener un síndrome, un SICA, un síndrome isquémico coronario agudo. Si el paciente viene en paro o en shock, es decir, con presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, la probabilidad es más alta de tener un infarto miocárdico. El electrocardiograma, el infradesnivel, a mayor infradesnivel, mayor probabilidad. Y si hay supradesnivel conspicuo, convexo, con punto J muy elevado, la probabilidad se hace muy alta. Lo que ha cambiado en estas guías es que se ha dado mucha más fuerza a la tercera pata del trípode, la pata enzimática. Y frente a todos los estudios que vamos a mencionar, se ha visto que los protocolos, los algoritmos con dosaje de troponinas a las 0 y 1 horas, o alternativamente 0,2 horas, o mucho más lejos la de 0,3 horas, han venido a reemplazar a los ensayos con troponinas convencionales. Fíjense lo que se publicó en La Paz y en el BAC, en el JAC del 2018, el TRAPID AM, que fue publicado en el Anales de Medicina de Emergencias del 2016, el STIX, publicado en Lancet, el 2018, y el COMPASS, publicado en New England, el 2019, en junio. Todos estos han llevado a sustentar los cambios en las guías. Fíjense la comparación, el valor de las troponinas cardíacas de alta sensibilidad en relación a los ensayos convencionales. En el rectángulo, la parte roja indica lo patológico. Fíjense cuánto se ha ganado gracias a los ensayos de alta sensibilidad. Por lo tanto, las troponinas High Sensitivity, HS, troponinas, tienen implicaciones clínicas muy claras en base a estos ensayos que les he mostrado en los slides previos. Primero, que tiene un valor predictivo negativo bastante alto para infarto de miocardio. Es decir, si las cifras son muy bajas en la toma 0, y esta toma 0 ha sido tomada sobre todo, ha sido requerida sobre todo pasadas 3 o más horas de inicio del dolor,
de pecho, tienen un valor para excluir el infarto muy alto. Es decir, el valor predictivo negativo es bastante bueno. También reduce el intervalo ciego de troponinas que había con las convencionales, entonces se puede detectar mucho más temprano un infarto miocárdico. Este tipo de enzimas de alta sensibilidad, estos algoritmos de 0,1 hora, 0,2, 0,3, han logrado incrementar un 20% en términos relativos y un 4% en términos absolutos la detección de infarto tipo 1, con la correspondiente disminución en el diagnóstico de angina inestable. Además, ha incrementado 2 veces la detección de infartos miocárdicos tipo 2. Los niveles de troponina también deben ser interpretados como marcadores cuantitativos de daño cardiomiocítico. A mayor nivel, más grande la probabilidad de infarto miocárdico y más grande la probabilidad de mayor extensión. Las elevaciones de más allá de 5 veces por encima de la cifra límite superior normal tienen también un alto valor predictivo positivo, más del 90%, para detectar infarto miocárdico. Sin embargo, elevaciones de 1 a 3 veces tienen un valor más limitado, solamente 50-60% de valor predictivo positivo para infarto. Además, es común que ciertos individuos aparentemente sanos tengan niveles circulantes detectables de troponinas. Por eso es muy importante el viejo adagio de que la curva hace el diagnóstico. Es decir, no se olviden de que una elevación y caída de troponinas nos hacen una diferenciación de un cuadro de injuria miocárdica aguda de un daño de cardiomiocitos crónicos, donde la curva siempre es menor, con variaciones menores al 20%. A mayor curva, mayor probabilidad de infarto. Recordemos que aparte del infarto tipo 1, hay otras condiciones de injuria miocárdica que pueden elevar las troponinas. Taquiarritmias, falla cardíaca, emergencias hipertensivas, enfermedades críticas como shock, sepsis y quemaduras, miocarditis, Takotsubo, estenosis aórtica, disección aórtica, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, disfunción renal asociada a daño miocárdico de otro tipo. Y acá nos vamos a detener un poquito porque este cuadro es fundamental, porque es el algoritmo de la ESC para 0 y 1 horas, para incluir o excluir infarto miocárdico. Si el paciente viene a las 0 horas, consideramos 0 horas el momento en que ingresa el paciente a emergencia, y viene con una historia de dolor torácico de más de 3 horas, y las cifras de troponina de alta sensibilidad son muy bajas, en forma inmediata excluimos el diagnóstico de infarto. Si son bajas y hacemos un control a la hora y no hay variabilidad suficiente, también excluimos el diagnóstico de infarto. En el otro extremo, si las cifras a las 0 horas, es decir, la primera toma, con un paciente que tenga dolor torácico, es muy alta, o hay una variabilidad a la hora también conspicua, incluiremos al paciente en el diagnóstico de infarto. El problema está en los casos limítrofes, en esa zona gris de penumbra, donde debemos observar y podemos repetir hora a hora hasta las 3 horas troponinas de alta sensibilidad e ir en forma dinámica incluyendo o excluyendo a los pacientes. Asimismo, está claro en el protocolo que la ecocardiografía por personal entrenado, un ecofast, un eco rápido para ver contractilidad segmentaria y también para ver otros diagnósticos alternativos diferenciales, es básica en el departamento de emergencia, pero ojo, debe ser hecha por personal entrenado. Esto nos va a llevar a que el paciente que está en el rectángulo rojo de ruling, es decir, de inclusión, pase a la unidad coronaria y a los estudios angiográficos correspondientes. Los que están en el rectángulo verde de exclusión, rule out, estos serán dados de alta con los diagnósticos no cardíacos realizados ya por la gente de emergencia. Alternativamente, si todavía hay duda o pese a la observación de 3 horas, aún hay duda, se puede aplicar un test de estrés de imágenes, preferentemente como el ecoestrés o una resonancia estrés, o alternativamente una tomografía. Muy bien, una corotac, una coronariografía por tomografía. Y este es el algoritmo que, digamos, es el novedoso en la
y se está dando mucha fuerza a esto, a tal punto que el presentador de los cambios decía, si usted en su hospital no tiene troponinas de alta sensibilidad, solicítelas en forma inmediata, porque va a hacer mucho bien a muchos pacientes. Tenemos estas 8 marcas y, por ejemplo, nosotros en Arequipa, en el Hospital Yanaguara, tenemos el Elixis de Roche de troponinas de alta sensibilidad. Y vamos a poner un ejemplo. Si un paciente viene con dolor torácico y viene con más de 3 horas de evolución, la toma en la hora 0 me salen 3, por ejemplo, sería una toma muy baja, como corresponde aquí a la primera fila, menos de 5 y excluiríamos el diagnóstico. Si otro paciente viene con más de 3 horas también y o menos tiempo, pero la cifra sale en menos de 12, la consideramos una cifra baja y por lo tanto repetimos a la hora. Si a la hora tiene menos de 3 de variación, el paciente entra en rule out, es decir, en exclusión, y sale del diagnóstico del trabajo diagnóstico de infarto y pasa con los emergenciólogos a buscar otra causa del dolor torácico. En el otro extremo, si la cifra nos sale, por ejemplo, en 60, es una cifra alta, y si a la hora varía, por ejemplo, en 10, que también sería una variación mayor o igual a 5, haríamos el ruling del paciente en el diagnóstico de infarto miocárdico y pasar a la unidad coronaria. Esa es la gran utilidad. La otra cosa que hay que aclarar es de que todos estos estudios de los diferentes ensayos de laboratorios son irrespectivos de la edad y de la función renal. Cuando se hizo los puntos de corte optimizados para pacientes por encima de 75 años de edad o aquellos que tengan disfunción renal, realmente la variabilidad era tan poca que los puntos de corte universales seguían siendo útiles también en esta población. Por lo tanto, no tiene que hacer uno ningún ajuste para mayores de 75 años ni para gente que tenga disfunción renal. Este es el algoritmo. No olvidar la presentación clínica, la toma de signos vitales y el electrocardiograma. La toma de signos vitales es fundamental porque si el paciente está en shock o ha sido reanimado de un paro cardíaco o hay elevación del segmento ST persistente, pasa al algoritmo de SICA con ST elevado y pasará directamente a la unidad de coronaria o a la unidad de hemodinámica para el tratamiento correspondiente de apertura del vaso. Pero si el paciente no tiene elevación del segmento ST, no está en shock o no ha sido reanimado de un paro, o si la reanimación del paro evoluciona sin hipotensión, es decir, se recupera rápidamente y no está chocado, y no hay elevación del segmento ST, el paciente pasa al algoritmo de SICA ST no elevado, motivo de esta actualización. Se le toma la muestra y se aplica el algoritmo como lo hemos hecho antes. Si tenemos dudas, repetimos a la hora. Si aún hay dudas, podemos repetir una segunda toma a la hora, es decir, a las 2 horas, e inclusive hasta una tercera toma a la tercera hora. Y vamos en ese avanzar en el algoritmo, vamos incluyendo o excluyendo a los pacientes en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Si a las 3 horas aún tenemos dudas, aplicaremos una ecocardiografía por un personal experimentado para que este elemento de diagnóstico por imágenes nos ayude a ver si hay o no hay trastornos de contractilidad segmentarios u otros diagnósticos que puedan ser alternativos. Por ejemplo, si encuentro un signo de McConnell, cavidades derechas dilatadas, a lo mejor estoy frente a una embolia pulmonar y esto me aclara el diagnóstico. Es decir, la ecocardiografía también es de gran utilidad. Fíjense que es tan importante, el cuadro de abajo, fíjense que es tan importante estas troponinas en hacer el diagnóstico que si son altas, fíjense, la cantidad de infartos en la visita indicada es prácticamente 2 de cada 3 evaluados con cifras altas de troponinas. Y el MACE, las complicaciones cardiovasculares mayores a los 30 días es 70% o más. En cambio, las que son de bajo riesgo, es decir, las que tienen cifras muy bajas, las posibilidades son de menos del 0,3% para infarto y menos del 0,5% para MACE en los 30 días. De manera que se convierten en herramientas de gran utilidad, como muy bien lo dijo el presentador en el ESC. Entonces, ahí de nuevo, las nuevas recomendaciones. Además de este protocolo de 0 a 1 hora, como una alternativa a se recomienda el uso de protocolos de 0 a 2 horas cuando estos han sido validados
en el centro correspondiente. También pasan a ser una clase indicación 3. Para propósitos diagnósticos no se recomienda el uso rutinario de medidas de biomarcadores adicionales como la CK-CKMB, la proteína ligadora de ácidos grasos cardíacos, la HFAP o la copeptina, en adición, obviamente, a una troponina de alta sensibilidad. Asimismo, el protocolo de 0 a 3 horas, que estaba con una indicación 1, ha pasado a ser una indicación 2A, el de 0 a 3 horas. Y la tomografía como una alternativa a la angiografía invasiva para excluir síndrome coronario agudo cuando la probabilidad es baja e intermedia de enfermedad coronaria aterosclerótica, o cuando las troponinas o el electrocardiograma son normales o no concluyentes, ha pasado a ser la COROTAC, la coronografía por tomografía, de 2A a ser una indicación 1, gracias a los estudios ROMICAT, CT-STAT, algunos metaanálisis también chicos y un metaanálisis grande. Para el diagnóstico y la estratificación del riesgo, se recomienda que uno debe hacer en un corto tiempo un trabajo diagnóstico inicial y estratificar el riesgo combinando historia clínica, síntomas, signos vitales, hallazgos del examen físico, electrocardiograma y resultados de troponina de alta sensibilidad con una clase 1 nivel B. Se recomienda la medida de troponinas cardíacas de alta sensibilidad inmediatamente después de la admisión, es decir, la hora 0, y los resultados deben ser obtenidos en el lapso dentro de los 60 minutos de la toma de la muestra, 1B. Sería absurdo tomar muestras a la hora 0 y que los resultados te vengan en 4 horas. Eso no sirve. Deben ser dados dentro de los 60 minutos. Se recomienda obtener un nuevo electrocardiograma dentro de los 10 minutos después del contacto médico. Perdón, apenas ingresa el paciente y dentro de los 10 minutos debe de tomarse el electrocardiograma y haberse leído en forma correcta con una indicación 1B, eso no ha cambiado. Lo que también se recomienda es que se obtenga un electrocardiograma adicional en caso de que los síntomas sean recurrentes o el diagnóstico incierto. Se puede repetir el electrocardiograma con indicación 1C. El protocolo de 0 a 1 hora se ha recomendado cuando esté validado con una recomendación 1B y se puede hacer tomas adicionales a las 3 horas cuando el algoritmo de 0 a 1 hora no es concluyente, las condiciones clínicas así lo sugieren, como una indicación 1B. Asimismo, si no contamos con un algoritmo 0 a 1 horas y en nuestro centro se ha validado un algoritmo 0 a 2 horas, este algoritmo está también indicado con una clase 1 nivel B. No olvidar tomar derivadas adicionales electrocardiográficas cuando pensamos que la isquemia es de alta sospecha y cuando las derivadas estándar aún no son concluyentes. Tomar siempre B3R, B4R, es decir, derivadas derechas cuando hay sospecha de infarto de ventrículo derecho. Más aún si están asociados a signos isquémicos de cara inferior. Y tomar las derivadas laterales extremas B7 a B9. Como una alternativa al algoritmo 0 a 1 horas, también se puede tomar el algoritmo 0 a 3 horas, como lo dijimos antes, con una indicación 2AB. Y para propósitos diagnósticos iniciales ya no se recomienda el uso de medidas rutinarias de otros marcadores como la proteína ligadora de ácidos grasos cardíaca o la copeptina en adición a la troponina de alta sensibilidad, en este caso una indicación clase 3B. En cuanto a las imágenes, para el diagnóstico, no olvidar que la ecocardiografía está recomendada, ¿no? En todo paciente que se presente con paro cardíaco o inestabilidad hemodinámica que se presuma tenga un origen cardiovascular y debería ser performado por gente entrenada inmediatamente después a la toma del electrocardiograma, con una indicación clase 1 nivel C. En pacientes sin recurrencia de dolor torácico, hallazgos electrocardiográficos normales y niveles de troponinas de preferencia alta sensibilidad normales, pero donde nuestro juicio clínico aún nos impulsa a sospechar un síndrome coronario agudo, un test de estrés no invasivo de preferencia con imágenes como el ecoestrés o la resonancia estrés, o una COROTAC es recomendada antes de decidir un enfoque invasivo, con una indicación 1B. Esto está, sobre todo el COROTAC, está basado
en los estudios ROMICAT y CT-STAT, ¿no? La ecocardiografía es recomendada para evaluar la función regional y global del ventrículo izquierdo, la función sistólica, y incluir o excluir diagnósticos diferenciales, como la embolia pulmonar, por ejemplo. 1C. La Corotac es recomendada como una alternativa a la angiografía invasiva para excluir síndrome coronario agudo cuando hay una probabilidad baja a intermedia de enfermedad coronaria aterosclerótica o cuando las troponinas cardíacas y el electro no son concluyentes, con una clase de indicación 1, nivel A. Muy bien, luego de que hemos hecho el trabajo diagnóstico con este trípode clínico, electrocardiográfico y de troponinas, en este caso ya bien solidificadas de alta sensibilidad, pasamos a hacer la evaluación del riesgo. Para eso se recomiendan los expositores, indicadores electrocardiográficos, biomarcadores, darán unas palabras novedosas en base a los nuevos estudios para los scores clínicos y se hará un buen balance entre el riesgo de sangrado e isquemia. En cuanto al electrocardiograma, no olvidar que la depresión del segmento ST, estamos hablando, recuerden, de SICA ST no elevado. La depresión del ST no solo es un marcador cualitativo, sino también es un marcador de riesgo cuantitativo. A mayor número de derivadas y a mayor magnitud de la depresión del ST, se indicará mayor probabilidad de isquemia y mayor riesgo. Y esto correlaciona con el pronóstico. Esto no ha sido tan fuerte en cuanto a la inversión de la onda T, que tiene un valor pronóstico mucho menor que la depresión del ST, ¿no? Prácticamente no altera el pronóstico la inversión de la onda T. Hay otros patrones electrocardiográficos adicionales, como la T invernal, etcétera, que están todavía en estudio en cuanto a su valor pronóstico. Los biomarcadores, no olvidar que la troponina, en sus niveles de dosados inicialmente, nos dan una información también pronóstica en términos de mortalidad a corto y largo plazo. Y a mayores niveles de troponina de alta sensibilidad, mayor es el riesgo de muerte. También podemos echar mano a los péptidos natriuréticos, ¿no? Las concentraciones de péptido natriurético pueden ser consideradas para ganar información pronóstica con una indicación 2A-B. Muy bien, en cuanto a la estratificación pronóstica, entonces, tenemos que más allá del rol diagnóstico de las troponinas high sensitivity, en forma seriada, estas nos ayudan a estimar el pronóstico, clase 1, nivel B. La medida de péptidos natriuréticos debe ser considerada para ganar también información pronóstica, 2A-B. Más bien, son una indicación 3B, es decir, no están indicadas. Las medidas de otros marcadores, como medidas de rutina para evaluar el pronóstico, como son el péptido natriurético tipo ProA, de región media, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, la proadrenomedulina de región media, el factor de crecimiento y diferenciación 15, la copeptina, el factor de unión a ácidos grasos cardíaco. Todos estos no son recomendados, ¿no? 3B, como medidas de rutina. Probablemente en casos especiales podamos echar mano a ellos. Los scores clínicos. Aquí en los scores clínicos, bueno, hay un número de modelos pronósticos que estiman el riesgo futuro de la mortalidad de todas las causas. Y realmente, por ejemplo, el score de riesgo Grace, que ofrece una buena performance discriminativa, lamentablemente no ha sido bien respaldado, como veremos adelante. Y además que hay muchas variaciones en la interpretación de los scores de riesgo Grace, ¿no? Quizás los resultados de este estudio randomizado y racimado, el AGRIS, fallaron pues en demostrar un valor adicional, especialmente en el tratamiento dirigido por guidelines, con la implementación de rutina del score de riesgo Grace. Es por eso que en relación a las guías del 2015, que recomendaban el uso con una indicación 1B, en las de este año la indicación es 2AB, ¿no? Basados en el fracaso del estudio AGRIS, ¿no? La evaluación del riesgo de sangrado también, hay una serie de estudios que están siendo evaluados. Este que se presenta acá del Consorcio de Investigación Académico para Riesgo de Sangrado Alto, el ARC-HBR, tiene un enfoque bien pragmático.
pero aún no ha sido validado. Lo pueden encontrar en el European Heart Journal 2019, el autor es Urban. Este riesgo, el consorcio de investigación académica, tiene criterios mayores y menores, que son los que estamos viendo aquí. La presencia de al menos un criterio mayor o dos criterios menores, o no IA, o dos criterios menores, nos hablan de un riesgo de sangrado alto. ¿Y por qué es importante valorar esto? Porque estos scores de riesgo de sangrado nos permiten poner el riesgo-beneficio, cómo vamos a elegir el antitrombótico, por qué dosis y por cuánto tiempo. Por eso es importante aplicar estos scores. También tenemos scores específicos que nos permiten confeccionar una intensidad y una duración adecuada de la terapia antitrombótica, como el DAPT y el PRECISE-DAPT, ¿no? ¿Qué tenemos entonces frente al tratamiento antitrombótico en estas guías? Nosotros sabíamos antes que el paciente con SICA-ST no elevado ingresaba y se le daba un tratamiento inmediato con aspirina más un inhibidor de la P2Y12. Además, si el paciente pasaba a un laboratorio de hemodinamia, el hemodinamista valoraba si había un trombo grande, tromboembolismo distal en la coronaria, o si había fenómeno de flujo lento o fenómeno no reflujo, para agregar un inhibidor más específico de la vía final común de la agregación, es decir, de la glicoproteína 2B3A. Además, se podía usar heparina no fraccionada como alternativa enoxaparina o bioalirudina, y si el paciente tenía una indicación previa, como la fibrilación auricular, por ejemplo, para terapia anticoagulante, luego del estudio y del tratamiento invasivo, se podía echar mano a anticoagulación con antagonistas de vitamina K o los NACO, ¿no? Tipo apixaban, oxaban, rivaroxaban. Muy bien, ¿qué tenemos de novedoso? Las guías son enfáticas en seguir usando este tipo de herramientas para que nos permitan tomar una decisión adecuada sobre la elección, dosificación y duración del tratamiento antitrombótico. Para ello, debemos recomiendan que no olvidemos las características clínicas del paciente: la edad, sexo, raza, historia de isquemia o eventos de sangrado, la presentación clínica, si es un síndrome coronario crónico que se ha agudizado, si es un síndrome coronario agudo, de novo, ST elevado o ST no elevado, las comorbilidades como enfermedad renal crónica, diabetes, enfermedad arterial periférica y falla cardíaca, que son, digamos, los criterios intrínsecos, y algunos criterios extrínsecos, como la comedicación, es decir, la necesidad de tratamiento anticoagulante oral, por ejemplo, si el paciente ya tiene fibrilación auricular previa, o las interacciones de varias drogas que pueden estar siendo usadas en el paciente, ¿no? Bloqueadores de receptores de bomba de protones, como omeprazol, por ejemplo, entre otros, ¿no? AINES, por ejemplo. Y aspectos procedimentales: si voy a hacer una angioplastía, si voy a hacer bypass, si voy a usar acceso femoral, acceso radial, si el manejo va a ser invasivo o va a ser conservador. Recordando que estos 5 criterios, tanto los 3 en azul intrínsecos como los 2 en amarillo extrínsecos, descansan en una balanza donde un plato está el riesgo isquémico y en el otro plato está el riesgo de sangrado del paciente. Muy bien. ¿Qué novedades? ¿Qué aspectos nuevos en cuanto a la inhibición del receptor P2Y12 en SICA-ST no elevado? Tenemos la siguiente recomendación novedosa, y esto ha sido en función a este artículo, al estudio ISAR-REACT-5, donde se compara ticagrelor versus prasugrel en pacientes con síndrome coronario agudo. Esto ha sido publicado en New England Journal el 2019 por Chapke, ¿no? Como vemos en el cuadro, el prasugrel, que era la cenicienta de los inhibidores P2Y12, resultó ser mejor que ticagrelor en términos de pronóstico isquémico, con un similar riesgo de sangrado. Esto que ha llevado a que se genere una nueva recomendación, que prasugrel debe ser preferido sobre ticagrelor para SICA-ST no elevado, quienes vayan a un procedimiento invasivo, con una clase 2A y un nivel B, gracias al estudio, como les dije, ISAR-REACT-5.
Las otras indicaciones quedan en el tapete, es decir, la inhibición del receptor P2Y12 recomendada en adición a aspirina y mantenida más allá de 12 meses, a menos que haya una contraindicación o un riesgo de sangrado excesivo. Como indicación 1A, las opciones eran prasugrel, con indicación 1B, ticagrelor 1B y clopidogrel 1C. El clopidogrel solo cuando el prasugrel y el ticagrelor no son aprovechables, no son tolerados o están contraindicados. Muy bien. ¿Qué sobre el pretratamiento? Les había dicho en el cuadro anterior que usábamos frente a un síndrome coronario agudo no elevado, usábamos la asociación aspirina con un inhibidor P2Y12 en forma rutinaria. Bueno, aquí varios estudios, como el ACOS, el registro SCAR y el mismo ISAR-REACT5, han mostrado falta de evidencia para el beneficio del pretratamiento, y este debe ser escogido por el hemodinamista en el salón de hemodinamia. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo? El pretratamiento con inhibidores de receptor P2Y12 puede ser considerado en pacientes con Zika ST no elevado, en quienes no se planea sublevar una estrategia invasiva temprana y no tienen un riesgo alto de sangrado con una indicación 2B-C. Pero no se recomienda administrar rutinariamente como pretratamiento un P2Y12 en pacientes en quienes la anatomía coronaria no es conocida y en quienes se planea un manejo invasivo temprano, con una indicación 3A. Es decir, cuidado. Si yo sé que este paciente con Zika ST no elevado no va a ir a estrategia invasiva temprana y no tiene un riesgo alto de sangrado, le puedo dar un pretratamiento. Además de aspirina, le agrego en el pretratamiento un inhibidor receptor P2Y12, con una indicación 2B-C. Pero si yo planeo pasar a este paciente a un manejo invasivo y no conozco la anatomía coronaria, prefiero evitar solo de aspirina y el hemodinamista, cuando esté en sala de hemodinamia, procederá a dar una dosis de carga inmediatamente antes de la angioplastía, con una indicación adecuada. Por lo tanto, el pretratamiento está contraindicado con clase 3A bajo esas condiciones. Es decir, si no conozco anatomía coronaria, yo planeo que habrá un manejo invasivo temprano. Recordemos también de que hay que estar bien seguros antes de dar el pretratamiento, porque podríamos estar frente a un simulador de Zika, como es la disección aórtica o si el paciente además tiene alguna complicación sangrante no descubierta. Este algoritmo para terapia antitrombótica en Zika ST no elevado, en pacientes sin fibrilación auricular que conlleven angioplastía, debe ser seguido. Y para ello debemos determinar el riesgo de sangrado y tenemos varias opciones para el tratamiento a largo plazo. Recordemos que la anticoagulación para un tratamiento invasivo, heparina no fraccionada, indicación 1, enoxaparina, indicación 2A, o vivalirudina con una indicación 2B. Se evalúa el riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es muy alto, ¿qué significa muy alto? Si nosotros hemos tenido un sangrado en los últimos 30 días, o si el paciente, además del Zika, tiene una cirugía planeada no diferible. Por lo tanto, en ese grupo daré aspirina más clopidogrel por un mes y pasado el mes solo me quedo con clopidogrel a largo plazo. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, uso aspirina clopidogrel por 3 meses y continúo con solo aspirina a partir del tercer mes en adelante. Si el riesgo de sangrado es bajo, tengo varias alternativas. O doy 3 meses aspirina más ticagrelor, si es que dispongo de esta droga, y luego, a partir del tercer mes en adelante, ticagrelor puro. Caso contrario, puedo escoger también aspirina prasugrel o aspirina mismo ticagrelor o aspirina clopidogrel por 12 meses como terapia antiplaquetaria dual. Y a los 12 meses puedo escoger dar terapia antitrombótica dual con aspirina más rivaroxaban a dosis bajas, este último, o aspirina ticagrelor o aspirina prasugrel o aspirina clopidogrel
como terapia dual antiplaquetaria por más allá de 12 meses. ¿En quiénes? En quienes tengan riesgo isquémico alto y condiciones especiales como uso de varios stents, etc. Es importante, por eso, valorar el riesgo de sangrado y valorar el riesgo isquémico para la toma de decisiones de terapia antitrombótica mixta a largo plazo. Muy bien, entonces las recomendaciones para prevención secundaria a largo plazo extendida han cambiado desde el 2015 al 2020. Era 2B y ahora es 2A. Agregar un segundo antitrombótico a la aspirina para prevención secundaria a largo plazo extendida debe ser considerada en pacientes con alto riesgo de eventos isquémicos y sin riesgo incrementado de sangrado que comprometa la vida o sangrados mayores. ¿Cuáles son los criterios de riesgo para tratamiento extendido con un segundo antitrombótico? Habíamos hablado del alto riesgo o del riesgo moderado isquémico. Cuando hay alto riesgo, convertiríamos en 2A. Si un riesgo moderado, la indicación sería 2B para tratamiento extendido, ¿no? Y para eso tenemos criterios de riesgo clínicos y criterios de riesgo técnicos, ¿no? Los clínicos, como conocemos, diabetes, historia de infarto recurrente, enfermedad coronaria aterosclerótica multivasos, enfermedad polivascular, es decir, que además de coronario tenga insuficiencia arterial periférica, ¿no? Una enfermedad coronaria aterosclerótica prematura o acelerada, enfermedades inflamatorias concomitantes, sistémicas, como lupus, artritis reumatoidea, o presencia de ser portador de virus de inmunodeficiencia, insuficiencia renal con una tasa de filtración glomerular de 15 a 59. Esos son los criterios clínicos, y los criterios técnicos sería al menos 3 stents implantados, al menos 3 lesiones tratadas, la longitud total de stents más de 6 centímetros, o sea, más de 60 milímetros, historia de revascularización compleja, es decir, que se haya colocado un stent en el tronco, stent en bifurcaciones, con más de mayor o igual a 2 stents implantados, oclusión total crónica del vaso, o la historia de trombosis de stent previa o tratamiento antiplaquetario. Entonces el paciente vuelve a ingresar por un nuevo síndrome isquémico, en ese caso se le considera también de alto riesgo. El riesgo moderado está por la presencia de factores clínicos como diabetes que requiera medicación, infarto recurrente, enfermedad polivascular como enfermedad coronaria más enfermedad vascular periférica, y tasa de filtración glomerular reducida entre 15 y 59 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. De manera que, una vez que he hecho esta evaluación, procedo a elegir qué voy a dar y por cuánto tiempo. No olvidemos este cuadro que es fundamental, que lo han presentado en la presentación de estas guías, ¿no? Siempre observemos que para los diversos antitrombóticos o antiplaquetarios, debemos de fijarnos en el número necesario a tratar para obtener un éxito sobre isquemia y el número necesario para tener un final de una complicación sangrante. Deberíamos escoger aquellos que tienen un bajo número necesario de tratar para pronóstico isquémico y tengan un alto número para obtener un pronóstico de sangrado malo. Fíjense aquí, Rivaroxaban, por ejemplo, a dosis de 2,5 miligramos 2 veces al día, como fue en el TIMI 51-54, tenemos 77 de NNT y 84 de NNH, es decir, son muy pegaditos, ¿no? La ventana es cortita, de beneficio-daño. En cambio, con clopidogrel y prasugrel, 63 para evitar eventos isquémicos, por cada 63 evitaré 1, en cambio, por cada 105 tendré una complicación, acá la ventana es más grande, es decir, hay más seguridad. Y el ticagrelor también tiene, al igual que Rivaroxaban, una ventana chiquita, ¿no? 84 como número necesario de tratar, por cada 84 evitaré un evento isquémico, pero por cada 81 que trate tendré un evento de sangrado, haciendo de que los más seguros sean prasugrel y clopidogrel. En ese sentido, ¿no? Ahora, cuando el paciente tiene una situación adicional al SIC-ST no elevado que requiere anticoagulación, como es la presencia de fibrilación auricular, creo que los estudios Pioneer
Redual, Augustus y Engage con Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban y Edoxaban han demostrado que la terapia dual versus la triple es igual de eficaz para complicaciones cardiovasculares mayores, pero es más segura porque sangran menos. Favorece la terapia doble a la terapia triple. Por lo tanto, está con indicación 1 en pacientes con fibrilación auricular que tengan un CHA2-VAS que indique anticoagulación después de un corto periodo de terapia triple, ¿ya?, hasta una semana del evento agudo. La terapia doble está recomendada con una estrategia por defecto usando NOAC en las dosis recomendadas para prevención de ACVs y un solo antiplaquetario, preferencia clopidogrel. La descontinuación del tratamiento antiplaquetario en pacientes tratados con anticoagulantes orales es recomendada después de 12 meses. Es decir, la terapia dual será de 12 meses y luego seguirá con su anticoagulación oral habitual. Hay una indicación 2B, que es la terapia doble con anticoagulación oral, y sea ticagrelor o prasugrel puede ser considerada como una alternativa a la terapia triple con anticoagulantes orales, aspirina y clopidogrel en pacientes con un riesgo moderado a alto de trombosis del stent, y respectivamente, si el stent es un Bayer stent o es un stent liberador de drogas, ¿no? Un DES. El Lutin Drag Stent. Finalmente, las guías hacen algo novedoso, ¿no? Van a reclasificar a los pacientes. Estaban antes clasificados en 4 grupos de riesgo, ¿no? Bajo, moderado, alto y muy alto. El moderado ha desaparecido. El moderado ha desaparecido, ¿no? Y ha sido absorbido por el bajo riesgo. De manera que cuando tenemos pacientes en muy alto riesgo, debemos proceder como, igual que en el algoritmo del 2015, tenemos que hacer un estudio invasivo inmediato en menos de 2 horas. Si el paciente es considerado de alto riesgo, el estudio invasivo debe ser en menos de 24 horas. Y recordemos que aquí se está usando aún el score Grace más de 140, pero en los moderados y en los bajos ya no se usa el score Grace. Si hay ausencia de estos criterios, se considera bajo riesgo y ahí se incluye lo que en el algoritmo 2015 se consideraba bajo riesgo y moderado riesgo. En este caso, en cuyo caso, el paciente puede ser sometido a un test isquemia apropiado, de preferencia con imágenes, o a una COROTAC, una coronariografía por tomografía, para descartar una enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva. Por lo tanto, esa es la novedad en cuanto a la selección, la estratificación del riesgo en estos guidelines. Entonces, ¿quiénes son muy alto riesgo? Los que tengan inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, el dolor torácico recurrente o refractario a pesar de terapia médica óptima, arritmias que puedan comprometer la vida, complicaciones mecánicas del infarto, falla cardíaca claramente relacionada al SICA, ST no elevado, la presencia de una depresión del ST mayor de 1 milímetro en 6 o más derivadas, adicionales a una elevación del segmento ST en ABR y o B1, lo cual nos hace sospechar en la presencia de una obstrucción proximal izquierda, de la coronaria izquierda, tronco o de proximal. Los criterios de alto riesgo serían diagnóstico de SICA sugerido por un algoritmo, como lo hemos recomendado en la primera sección. Luego, cambios en los segmentos ST y que sean nuevos o presumiblemente nuevos y contiguos, sean sintomáticos o silentes, un score Grace de más de 140, y aquellos pacientes que tengan paro cardíaco resucitado, que una vez reanimados se les tome el electrocardiograma y no tengan elevación del ST y tampoco tengan hipotensión al salir del paro, es decir, no haya shock cardiogénico. Esos son pacientes también de alto riesgo. Estos resucitados de paro con ST infranivelado o ST no supranivelado y los que no tengan shock cardiogénico con indicación 2A. Y criterio de bajo riesgo, la falta de cualquiera de estos criterios leídos como muy alto riesgo o alto riesgo.
Además de esta estratificación del riesgo y la temporalización, la desaparición del grupo de riesgo moderado que ha sido absorbido por bajo riesgo, es interesante que estas guías han incluido algo que ya veníamos viendo hace un tiempo atrás, que son las disecciones de arterias coronarias espontáneas. Recomiendan que, primero nos dicen que el 4% de CKST no elevados corresponden a disecciones espontáneas de arteria coronaria y que más o menos 1 de cada 3 mujeres menores de 60 años con síndrome coronario agudo, tienen una disección de arteria coronaria espontánea. Es decir, en mujeres menores de 60 años hay que parar las orejas. En segundo término, en aquellos infartos relacionados a embarazo, ¿no? Mujeres jóvenes con los factores de riesgo que desarrollan infarto durante la gestación, hay que sospechar de disección de arterias coronarias espontáneas. Y también en aquellos que ya tengan un diagnóstico previo de displasia fibromuscular en alguna arteria de la economía y aquellos que tengan síndrome ansioso y síndrome depresivo. Como ven en la foto, y según una reducción abrupta en el calibre de la coronaria. Hay 3 tipos de disección coronaria: las que tienen múltiples lúmenes radiolucentes, es la tipo 1, es decir, la disección es en espiral. En el tipo 2 hay una, digamos, longitud difusa del lumen, una longitud reducida difusa con estenosis de la boca. Eso indica que es paralelo el lumen verdadero con el falso. Y tenemos tipo 3, donde la estenosis es solamente focal o tubular corta. Para el diagnóstico es fundamental valorar el grado de obstrucción y valorar el flujo coronario, si está reducido o no. Si tenemos obstrucción de más del 50 o 70%, dependiendo de la estructura, del tipo de coronaria, si es tronco o no tronco, y si es que hay una reducción del flujo coronario significativa, el tratamiento indicado es invasivo por angioplastía o cirugía de bypass. Si he procedido a este tratamiento, el seguimiento coronaria aterosclerótica obstructiva será similar al manejo de esta patología. Pero si yo no tengo obstrucción, por lo tanto no tengo flujo anormal, el tratamiento es médico y hay que optimizarlo con beta bloqueadores, porque el beneficio de terapia antiplaquetaria es cuestionable. En cambio, si hay obstrucción y un flujo coronario normal, es decir, hay obstrucción, reducción del lumen, pero el flujo está conservado, debo de asegurarme esto con un estudio por imágenes, como el IBUS o la tomografía de coherencia óptica. Según ello, tomaré la decisión. Muy bien, para el seguimiento, no olvidar que la anatomía de riesgo alto debe ser considerada. ¿Cuál es la anatomía de riesgo alto? Cuando tengo tronco izquierdo o descendente anterior proximal o circunfleja proximal o coronaria derecha proximal o una enfermedad disecante multivascular, que también se puede dar en disecciones simultáneas en varios vasos, en cuyo caso debo de seguir al paciente como lo seguiría si es que hubiera procedido a una angioplastía o una cirugía. Si no, puedo hacer seguimientos con Corotac o incluso angiografía invasiva a considerar de acuerdo a la evolución clínica del paciente. El otro punto importante que considera es los cuadros de MINOCA, es decir, infarto miocárdico sin obstrucción de arterias coronarias. Mayormente de origen no aterosclerótico, ¿en quiénes? En pacientes jóvenes, en pacientes de sexo femenino, donde hay menos frecuencia de factores de riesgo para enfermedad coronaria aterosclerótica y hay mayores factores de riesgo de tipo psicosocial, también resistencia a la insulina o enfermedades inflamatorias crónicas. La supervivencia a largo plazo de un MINOCA es mejor que un SICA-ST no elevado de tipo aterosclerótico y es peor que los individuos cruzados por edad y sexo que no tengan MINOCA. Por lo tanto, en todo paciente con un trabajo diagnóstico inicial de MINOCA se recomienda
un algoritmo de seguimiento para diferenciar un MINOCA verdadero de diagnósticos alternativos con nivel de indicación 1C. Algo interesante también es de que este algoritmo del ESC del 2020 diferencia miocarditis y Takotsubo de MINOCA. Es decir, saca el diagnóstico de miocarditis y síndrome de Takotsubo del MINOCA. Hay algunos textos, como el texto de resonancia magnética del EACMI del año pasado, que consideraba Takotsubo y miocarditis como parte del síndrome de MINOCA. Estas guías han separado el MINOCA de la miocarditis y el Takotsubo. ¿Y qué recomienda? Con una indicación 1B, que debe performarse una cardioresonancia magnética en todo paciente con MINOCA sin una causa subyacente obvia. Este es el algoritmo de trabajo diagnóstico. En cuanto a la presentación clínica, en cuanto al trabajo diagnóstico, en cuanto al diagnóstico propiamente dicho, ¿no? Finalmente, en cuanto a la estrategia de revascularización coronaria, se recomienda que, de acuerdo a los principios establecidos por los hemodinamistas, la decisión a una angioplastía inmediata del vaso culpable no requiere una consulta al HERTIM, al equipo cardíaco, con una clase 1, nivel B. La revascularización completa debería ser considerada un SICA-ST no elevado en pacientes que no tengan shock cardiogénico y que tengan una enfermedad coronaria aterosclerótica multivascular con una indicación clase 2A, nivel C. La revascularización inmediata de rutina de vasos no culpables, de lesiones en vasos no culpables del SICA-ST no elevado, en pacientes que presenten obviamente enfermedad multivascular, pero que estén cursando con shock cardiogénico, no está recomendada con un nivel de indicación 3B. Muy bien, espero que no olvidar que la revascularización guiada por la reducción de flujo fraccional de un vaso no culpable puede ser usada durante una angioplastía con una indicación 2B-B. Las imágenes intracoronarias deben ser consideradas para diagnosticar disección espontánea de coronarias cuando esté sospechada con una indicación 2AC. Las complicaciones mecánicas relacionadas a un SICA-ST no elevado nos permiten indicar una bomba contra pulsación intraórtico cuando ésta sea considerada indicada con una clase 2AC. En pacientes seleccionados con SICA y shock cardiogénico, el soporte circulatorio mecánico a corto plazo tendrá una indicación 2BC. ¿En quiénes? En pacientes que hayan sido debidamente triajeados de acuerdo a edad, comorbilidades, función neurológica, proyecto de vida a largo tiempo y calidad de vida predicha. Muy bien, espero que esta corta conferencia les haya permitido tener a nuestros queridos alumnos y algunos colegas que están ligados a este Instagram, les hayan permitido tener el acceso a las guías del ESC 2020 renovadas en esos aspectos que hemos discutido. Muchas gracias y la siguiente conferencia será en este Instagram para dar la actualización de fibrilación auricular de acuerdo a las guías del ESC 2020. Muchas gracias, queridos amigos y colegas.